Bien, la Cámara de la Industria de la Construcción tiene mucho que ver en lo que pregunté hace un momento. A ver, ¿qué están haciendo? ¿Están participando? ¿Están pensando? ¿Están viendo en cómo contribuir a la reconstrucción de zonas de la ciudad donde va a haber estaciones de la línea 3, Benjamín? Sí, Marcos, mira, cuando se empezó a planear esta obra y que era ya inminente su construcción, tuvimos a bien formar mesas de trabajo, mesas técnicas para coadyuvar, para opinar, pero siempre de manera muy propositiva para mejorar este importante proyecto para Jalisco. En estas mesas técnicas participamos desde luego nuestra Cámara como organismo intermedio, que también tenemos una responsabilidad como referentes de opinión. Está la Cámara de la Construcción, el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, el Colegio de Urbanistas, universidades, asociaciones, etcétera, donde de manera colegiada se hacen aportaciones para mejorar y bueno, en cuestión de urbanismo Jesús sabe más que yo, y hay también una mesa de desarrollo urbano para aportar en la línea 3. Déjame decirte que los proyectos de las estaciones son proyectos bien pensados, son proyectos con accesibilidad internacional, de primer mundo, ya los hemos visto a detalle. Sin embargo, sí faltan algunas cosas por definir, como son los corredores, como son parques, como son aportar más en la cuestión urbana, que Jesús es el experto en el tema, pero sí estamos participando activamente y siendo escuchados. Hay apertura y creo que con las aportaciones de este grupo de expertos se generará una mejor obra en cuanto a imagen a la ciudad se refiere. Porque Jesús Torres, hay espejos en los que nos podemos ver. Las estaciones del metro en la Ciudad de México son mercados, son tianguis de piratería y de chicharronerías y de taquerías y todo eso. ¿Eso queremos para Guadalajara en nuestras estaciones? Desde luego que no, y eso que platicas se genera precisamente por falta de planeación, por falta de un ordenamiento establecido. Entonces, en lo que estamos trabajando ahorita, como bien dice Benjamín Cárdenas, es en la conexión de esta infraestructura con el entorno. Luego, una vez que se establezcan los criterios y los lineamientos de cómo debe de operar, pues aquí es muy importante también la vigilancia y el seguimiento de todo esto, porque de nada sirve que todo esté perfectamente estructurado y organizado si no se le da seguimiento y la autoridad en un momento dado descuida que se aplique todo este tipo de ordenamientos. Porque hay una cuestión: los dueños de casas, los dueños de oficinas, los dueños de edificios alrededor de toda la línea 3 del tren eléctrico, pues muchos no tienen el dinero para decir, ay, qué bueno que ya pasó esto y le voy a invertir $1,000,000 a transformar mi casa. Ahí, ¿cómo puede encontrarse una fórmula para ayudar, para respaldar al dueño del inmueble a que lo mejore? Mira, estudios que se han hecho referentes a la plusvalía de las propiedades que están muy cerca o paralelas al trazo de lo que es el eje de la línea 3, han demostrado que la plusvalía de las propiedades va a subir. Aunque hay resistencia de particulares, natural, sin embargo, yo creo que el tiempo les va a dar la razón a los estudios económicos en donde se demuestra que toda esa zona de manera natural va a subir el precio, su valor y tal vez también cambien algunos giros de vivienda a comerciales, pero hay que integrar todo esto con un entorno saludable, sostenible y amable para la ciudad. Entonces ese tipo de crecimiento económico pues también les dará la oportunidad de meterle poquito para tener también un beneficio económico a los habitantes de la zona. Fíjense, Benjamín y Jesús,
muchas veces escuchas tú a los vecinos y dices, sí, pero nomás me va a aumentar el predial. O sea, lo ven desde otro ángulo. Entonces ahí ustedes como empresarios y como representantes de empresarios, ¿qué le pueden decir a esa gente? Claro, es un tema de socialización, es un tema de que hay que estar platicando con la gente, pero yo creo que esa etapa se empieza a superar, ya es un hecho consumado para toda la sociedad el que la línea se está construyendo y se construirá y terminará con buen fin. Tenemos noticias halagadoras del secretario de Hacienda y del gobernador del estado, en el sentido de que no hay disminución alguna para el presupuesto asignado para la línea 3 y se garantiza su terminación, lo que no sucedió con el tren transpeninsular y el tren rápido México-Querétaro, que se posponen para mejores condiciones que tal vez signifique no se hagan en nuestra administración. Bueno, ahí me la cuentan ustedes, pero en este caso yo les pregunto, la solución de transporte masivo para un promedio de 200,000 y tantas personas diarias a través de la línea 3, tú dijiste, no es lo único. ¿Qué falta para complementar la red de movilidad, Jesús, y poder darle un satisfactor adecuado a la gente? Sí, bueno, es que se debe de trabajar en afinar el sistema vial multimodal. No solamente el tren eléctrico por sí solo va a solucionar la problemática vial. Se deben de reestructurar las rutas de transporte actual. Si todo esto se hace en función de los nuevos centros de servicio, de los nuevos corredores urbanos que se están potenciando, pues entonces vamos a tener una mejor posibilidad de que fluya la vialidad en la ciudad. Incluso estar pensando en la dotación de ciclovías, desde luego. Si hablamos de un sistema de movilidad multimodal, debemos de hablar de transporte público, motorizado y no motorizado, transporte privado y de carga, incluso establecer rutas perfectamente definidas para transporte de carga, para transporte particular, para transporte público, pero debe de ser toda una trama que esté debidamente estructurada y afinada, porque si no, pues se va a convertir también en otros cuellos de botella, se va a constituir otra vez en... Nomás recorres el problema. Exactamente, abrimos un agujero para tapar el anterior y ahí nos lo vamos llevando, ¿no? Pero si se reestructura todo, insisto, es muy importante que se reestructuren las rutas actuales del transporte público, y en función de eso podemos apostar que la movilidad va a mejorar sustancialmente. Pero a ver, Jesús, yo te pregunto a ti en lo personal, ¿dejarías tu coche en tu casa para subirte al tren? Si tenemos una alternativa digna de transporte público, desde luego. Yo en muchos casos, digo, no, la pregunta es personal, y yo digo, yo sí uso el transporte público en algunos casos, cuando las distancias no son muy alejadas, cuando me puedo transportar en tren ligero, pero las actuales rutas del transporte público, es decir, los camiones urbanos, pues la mayoría no nos ofrece ni comodidad ni seguridad. Entonces, pues ahí definitivamente no lo uso. Si se nos ofrece un transporte digno y eficiente, yo creo que la población definitivamente va a apostarle más a dejar el automóvil. Bien, pues mire usted, está escuchando a dirigentes, a directivos de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco. Jesús Torres sabe mucho de urbanismo y en este caso Benjamín Cárdenas sabe mucho de ingeniería civil y de representatividad. Yo les voy a decir qué está pensando para lo que resta del año el inversionista de la construcción para arriesgar su dinero en Jalisco. Pausa.